Gracias a todos. Damos la bienvenida a una vez más, ¿verdad? Y bueno, como decía Tere, vamos a orar por todos y cada uno de los que cumplieron años el día de hoy y sobre todo en este mes y por los niños. Padre, te damos gracias en esta hora del día por todos y cada uno de mis amados hermanos que cumplieron un año más de vida en este mes. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todos los que hoy en este mes, Señor, van a tener esa dicha, esa bendición, si así tú lo permites cumplir un año más de vida, porque solamente tú, Señor, eres el dador de la vida y tú eres el que nos permite, Señor, estar reunidos cada día más con nuestros seres queridos en la unidad fraternal que es a través del poderoso Espíritu Santo. Gracias por los días que les das. Dice tu palabra, Señor, que, Señor, ayúdanos a contar nuestros días, Señor, para que los vivamos en tu sabiduría. Ayúdale, Señor, a contar sus días a mis hermanos para que hoy en este tiempo los vivan en tu sabiduría. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, sus familias. Gracias, Señor, porque les permitiste un año más, perdón, de vida. Gracias porque sabemos por un propósito están con vida. Sabemos, Señor, que ellos van a ser bendecidos como ya lo han sido bendecidos porque tú nos has bendecido desde mucho antes. Están siendo bendecidos en este año. Gracias te damos por los niños. Gracias por los bebés. Gracias por estas generaciones nuevas que llegan, Padre, y que tienes un propósito también. Y que el día de mañana ellos, Señor, serán llamados para cumplir ese propósito. Los bendecimos y te damos gracias por las pequeñas vidas de ellos. Por los que están todavía en el vientre de su madre, también desde aquí los bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque la mayor bendición que pueda tener los padres o nosotros es, Señor mío, ser padres, como dice la palabra. No son nuestros hijos. La bendición de Jehová son los hijos. Y gracias, Señor, porque llenas nuestras aljabas de ellos. Gracias por la vida de cada uno de estos pequeñitos que hoy, Señor, están reunidos en sus hogares con sus padres y dales a los padres sabiduría e entendimiento para educarlos en sus caminos. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amados hermanos, vamos a dar este paso a la palabra que nos tiene aquí reservado el Señor. Y el día de hoy, ¿quién tiene el corazón con la disposición de venir y aprender de Dios? ¿Quién tiene preparado su corazón para venir y escuchar el mensaje de parte de Dios? ¿Verdad? Amén. 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 Porque a fin de cuentas nosotros estamos aquí reunidos con un propósito, escuchar el mensaje de la vida, de la salvación. Y esto es importante, amados hermanos en Cristo, que hoy en estos tiempos estemos cada día más constantes en buscar esa palabra. Y bueno, estamos hoy reunidos una vez más. Para muchos les ha de causar la extrañeza que estemos ahorita aquí otra vez de una manera virtual, aquí en casa, ¿verdad? Pero es porque amanecimos en la semana, nos comentan que ya estábamos para ya entrar en semáforo rojo, ya habíamos entrado, perdón, en semáforo rojo, y esto nos indica que son indicadores de que nosotros tenemos que estarnos guardando, ¿verdad? Y bueno, estamos esperando lo que nos establezca, bueno, más bien lo que también el gobierno establezca, cuáles van a ser las medidas y las normas ahora que regresamos una vez más a esta situación de esta epidemia o este virus que está actualmente hoy y que no se ha podido erradicar, sino al contrario, está incrementando una vez más. Entonces, vamos a esperar cuáles son las medidas para saber si podemos seguir teniendo de una manera personal aquí nuestra congregación, como lo hemos estado haciendo los domingos pasados, presencial, o si vamos a tener que usar otra vez la plataforma de online para poder seguir predicando. Pero el propósito es predicar la palabra de Dios y este virus no nos va a callar la boca, este virus no nos va a detener, ni tampoco nos va a infundir temor para no predicar el evangelio de Cristo, sino hoy más que nunca vamos a estar predicando la palabra del Señor para todo aquel que tenga hambre y sed de él. Y bueno, vamos a iniciar. El estudio del día de hoy se llama La humillación es un pacto de fe. La humillación es un pacto de fe. ¿Por qué es importante la humillación en nosotros como hijos de Dios? ¿Verdad?
Hoy es importante nosotros reconocer delante de Dios nuestra postura en la cual hoy actualmente estamos. Pero sobre todo esa parte de humillarnos delante de Dios. La humillación es algo que trae para Dios, trae un corazón conscripto, un corazón que está dispuesto a escuchar un mensaje que traiga a su vida esperanza, bendición, vida eterna y salvación. Entonces, es importante esta parte porque dice el Señor, y lo vamos a ver en el libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? 7:14. Y aquí en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, este pasaje o este versículo lo vemos y les comento algo, ya muchos se lo saben, ¿verdad? Yo le comentaba a mi esposa qué importancia es que nosotros meditemos, ¿verdad? Y aprendamos versículos de memoria. Eso es importante. Si tú ya te sabes algunos pasajes bíblicos de memoria, sigue estudiando la palabra y sigue añadiendo a tu mente palabra para que cuando nosotros tengamos que predicar el evangelio y no tengamos este bendito libro en las manos, tengámoslo aquí. Que nuestra mente este libro en nuestras mentes y podamos compartir la palabra. Dice aquí en Segunda de Crónicas 7:14, pero vamos a leer desde el verso 11 al verso 16. Y del verso 16 nos vamos a saltar 19 y 22. Pero vamos desde el verso 11 al 16 de Segunda de Crónicas 7. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, dice, se le apareció, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjense bien lo que nos dice aquí en el verso 11. Dice, terminó, ¿verdad? Pues Salomón la casa de Jehová, ¿verdad? Y luego dice que, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que prosperado. Esto lo vemos aquí de una manera física, ¿verdad? Pero vamos a darle otra visión a este versículo. ¿Y qué sucede cuando dice que esta casa, que es el cuerpo humano, es una habitación o es un hogar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que también a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. ¿Quién es el rey hoy actualmente para nosotros espiritualmente hablando? Jesucristo, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis que Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, ¿qué? Habitación, o sea, casa. Entonces, aquí llevándolo a los términos espirituales, lo que aquí en Segunda de Crónicas el profeta Esdras nos habla, porque él es el autor de este libro, nos lleva, ¿verdad? Y nos dice que cuando terminó, pues Salomón, la casa de Jehová, dice, y la casa del rey. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí dice que Salomón terminó la casa. Nosotros hemos terminado, ¿verdad? No hemos todavía a lo mejor terminado, ¿verdad? De estar llenando esta casa. Pero sí terminamos
de limpiarla cuando al momento permitimos que la sangre de Cristo nos, ¿qué? Nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Entonces la sangre de Cristo nos ha limpiado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros le permitimos al Señor Jesucristo entrar a nuestra vida, el Señor Jesucristo por su sangre nos ha limpiado de toda maldad. Dice, vemos en esto como es una semblanza del cuerpo, hoy actual como una habitación del Espíritu Santo y de la casa del Señor. Entonces nosotros hemos sido, ¿qué? Somos habitación, casa del Espíritu Santo. Entonces dice que la casa, Salomón terminó la casa de Jehová. Entonces nosotros estamos limpiando esa casa, ¿verdad? Para que ahora el Espíritu Santo viva. Entonces nosotros estamos haciendo esta parte preciosa, este labor precioso de ser nosotros los constructores de esta casa. Y le permitimos al Espíritu Santo que Él entre y Él nos siga llenando, que Él llene nuestra vida de su presencia y sobre todo le permitimos que Él tome nuestra vida como habitación. Y luego dice también que es la casa del Rey, porque con nuestro cuerpo nosotros le servimos al Señor Jesucristo, dice, entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Entonces, este cuerpo le pertenece como habitación al Espíritu Santo y este cuerpo es un instrumento de ministro para administrar al nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 9 y del 1 al 9. Dice, ahí vamos a ir a Primera de Reyes, que está atrásito, mis amados hermanos, capítulo 9. El que lo tenga, diga amén. Y el que no, diga aguánteme las carnitas, hermano, porque el marrano todavía está vivo. Muy bien, mis amados hermanos. Dice así la escritura. Primera de Reyes, capítulo 9, verso del 1 al 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y de todo lo que Salomón quiso hacer, estamos haciendo referencia a lo del pasaje de Crónica, ¿verdad? Y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, y en integridad de corazón y en iniquidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Fíjense, ahí quiero dejarlo porque nos habla aquí en Primera de Reyes, nos habla 9 de lo que nos habla Segunda de Crónicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo tenemos que adornar la casa? ¿Cómo tenemos que llenar usted y yo, hermano, esta casa, esta habitación, con los estatutos, las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Y los preceptos de Dios, que fue lo que le dice Dios a Salomón. Lo que yo le pedí a tu padre David es lo mismo que yo te pido a ti que hagas. Y es lo mismo que hoy el Señor, nuestro Dios, nos dice a nosotros: llena esta habitación de preceptos, conceptos, la ley y mandamientos míos. Eso es para que el Espíritu Santo pues llegue, ¿verdad? Y se siente en esa salita que es, esa sala que son los preceptos. Para que el Espíritu Santo llegue y se siente en ese comedor en la cual son la ley. Para que el Espíritu Santo llegue y se recueste en esa cama que son sus estatutos. Entonces, vean la importancia de nosotros, ¿verdad? ¿Qué valor nos da aquí esta parte de lo que es la humillación? Y es lo que estamos viendo. Y dice en el verso 3, fíjense en el verso 3, dice Jehová, dice, y dijo Jehová, yo he oído, dice que tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado. Fíjate, aquí yo quiero hacer mención de una cosa, hermano. Dios nos ha santificado. Porque la sangre de Jesucristo es la sangre de un cordero sin mancha. Es la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, dice la palabra que hemos sido, ¿qué? En ese momento santificado. Ahorita estamos en el proceso de la santificación, que es muy distinto un proceso de santificación a que ya hemos sido santificados. Ya fuimos justificados por la sangre de Cristo y estamos en ese proceso de la santificación, pero estamos siendo santificados. Ya fuimos santificados, porque esa sangre nos limpia de maldad. Esa sangre nos ha redimido. Esa sangre, por esa sangre somos aceptos delante de Dios y podemos entrar confiadamente al trono de Dios. Entonces, usted y yo, hermano, cuando nos habla aquí, esta carta de segunda de Crónica 7:14, nos dice claramente. Entonces dice dice aquí la palabra, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, ¿en dónde? En este cuerpo. ¿Qué se propuso? Sabiduría, servicio, obediencia, alabanza, palabra. Y todo esto lo que edifica y construye a un verdadero hijo de Dios. Y esto lo que dice, se propuso hacer en la casa de Jehová. Y dice, y en su propia casa. Esto es importante. Esto es importante que tú también en tu casa estés haciendo labor. Es importante que tú estés metiendo palabra a tu casa. No estés metiendo pornografía, no estés metiendo droga, no estés metiendo cosas que puedan llenar tu santuario, ¿verdad? De maldición. Sino que siempre en los muros de tu casa haya la palabra de Dios labrada ahí. Y dice ahí en el libro del Éxodo que tengamos la palabra de Dios en nuestras paredes de nuestra casa. Y esto también es llenar nuestra casa de su palabra, de sus promesas, de sus bendiciones. Porque vean lo que dice más adelante. Dice que prosperado. Por estas causas, Salomón fue prosperado. Aparte de que fue un hombre muy rico en su tiempo, también fue el hombre más sabio del mundo. Y no ha habido uno como él. Entonces, amados en Cristo, que lo que nos lleva a vivir en esa obediencia, ¿verdad? Lo que nos lleva a tener como resultado esa habitación, tener al Espíritu Santo en nosotros y conviviendo con el Espíritu Santo y viviendo en la fe en el Hijo de Dios, nos hace que prósperos. Pero no nada más una prosperidad económica como la que hoy se busca. Hoy están buscando prosperidades de otro tipo, materiales. No, Dios te lleva a tener una prosperidad espiritual, una prosperidad en tu vida. ¿Cuál es una prosperidad espiritual? El fruto del Espíritu Santo. Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo, un amor. Esto no tiene precio ni valor. Y es lo que muchas veces nos hace falta en la humanidad. Veamos, hay mucha violencia, hay falta de amor, hay muchos rumores de guerras, hay guerras y todo esto es falta de paz. Hoy la gente en un semáforo se bajan y me dices un cerrón y se bajan con un arma y hasta apuntando y hasta muchas veces matando a otra persona porque no están viviendo en gozo. No hay humildad, no hay paciencia, no hay templanza. Y esto, ¿qué sucede, mi amigo que me escuchas? Esto es la ausencia de Dios en la vida de los hombres. En el versículo 2, ahí en el versículo 2, dice claramente la palabra, perdón, versículo 12, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjense, aquí le dice Dios a Salomón que él ha escogido esta casa por casa de sacrificio. Esto simboliza que nosotros tenemos que sacrificar constantemente nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne. ¿Y en dónde lo vamos a ver? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 12, verso 1, nos dice muy claramente ahí, ¿verdad? Acerca de esa parte. Y dice aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordias de Dios, ¿verdad? Que es traducido esta palabra misericordia, favores, dice que se presentáis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio, esto es morir al pecado. ¿Ven? Ahí nos habla de ese sacrificio. Cuando nosotros nos toma el Señor, nos dice, le dice aquí a Salomón, he tomado esta casa por sacrificio. Entonces nosotros tenemos que sacrificar esta casa, este cuerpo, porque aquí habita el Espíritu Santo. Tenemos que sacrificar ¿qué? Todo pensamiento que lleva a una actitud pecaminosa. Eso es lo que requiere el Señor. Eso es lo que nos requiere cuando dice que tengamos ese sacrificio, es renunciar a las prácticas pecaminosas. Y esto es lo que nos va a nosotros a dar esa seguridad de que Dios está escuchando. Nos dice, porque dice, y apareció Jehová a Salomón y dice de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Es importante que nuestra oración sea escuchada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y le decimos, Padre, te ruego y te pido por trabajo, te ruego y te pido por mi esposa que está enferma, te ruego y te pido por mi hijo que está a lo mejor en drogas, Padre, te ruego porque sanes en mi vida esta enfermedad que es de muerte. Dios escucha al corazón de sus hijos cuando sus hijos practican justicia. No quiero decir que no te escuche a cualquiera que es su hijo, porque una cosa es tener una relación con Cristo y donde el Señor escucha tu oración por esa relación, y otra cosa es el acto de misericordia que Dios tenga para tu vida. Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero creo que ¿qué es más hermoso para nosotros, mis amados hermanos? En la presencia de Dios o su acto de misericordia que pudiera tener, aún sabiendo que siendo infieles, Cristo es fiel. La presencia de Dios nos lleva a escuchar su voz constantemente. Tener esa relación como la tenían aquellos hombres en aquellos tiempos, ¿verdad? Imagínate escuchar, ir caminando en el desierto, ¿verdad? Que vayas ahí caminando ahí por la Marquesa, ¿verdad? Rumbo ahí a echarte tu sopa de hongos y tus tacos de chorizo verde, ¿verdad? Y que de repente oigas la voz del Señor entre los árboles, entre el bosque. Qué cosa tan preciosa. ¿Por qué? Porque esa intimidad, esa comunión nos hace sensibles en nuestro cuerpo. Cuando nosotros entregamos este cuerpo en sacrificio, dice la escritura, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios. Dice aquí la palabra en el verso 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Quién fue el hombre que cerró los cielos en oración para que no lloviese? El profeta Elías, ¿correcto? Elías dijo, no lloverá en 3 años, 6 meses. No habrá lluvia. Y este hombre volvió a orar y llovió después. Un hombre que dice la escritura que Elías era un hombre tentado a pasiones. Era un hombre común y corriente como tú y como yo, con debilidades. Pero algo diferenciaba a este hombre de muchos. Era esa relación que él tenía con Dios. Nosotros, amados hermanos, hoy tenemos una relación todavía más fuerte con Dios porque en esta casa habita Jehová, el Espíritu Santo. Acordémonos que dice Génesis, ¿verdad? Que cuando creó la tierra, dijo, hagámoslo al hombre. Cuando creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hablando en plural. Y en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El verbo que habla Juan 1:1, el que era, el que es y el que será. Y el Espíritu Santo es el mismo. Y el Espíritu Santo, por eso dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, aquí nos habla de esa casa donde Jehová, pues es el Espíritu Santo, haciendo una representación del Espíritu Santo en nuestra casa. Entonces, cuando nosotros entregamos esta casa, ¿verdad? Es como cuando tú vas y sacas tu crédito, ¿verdad? De tu casa.
Y te dice el Señor, en 2 o 3 meses le estaremos hablando para decirle que ya vamos a entregarle su casa. Y estás ansioso, ¿verdad? Esperando esa hora y ese día para que te hablen y te den tu casa. ¿Y qué pasa? Suena el teléfono, ¿eh? Y usted contesta y usted dice, sí, bueno, buenas tardes, mire, hablamos de la constructora fulano de tal y queremos citarlo tal día para entregarle las llaves de su casa. ¿Cómo te sientes en ese momento? Con mucho gozo, ¿verdad? Es decir, ya voy a tener mi casa, voy a tener mi lugar donde voy a estar con mi esposa, mis hijos. Y te presentas ese día, te entregan las llaves y quieres lo primero que le vas a meter a tu casa, ¿verdad? No te vayas y le digas a la vecina, ¿cuánta basura tiene? Tanto, présteme y llenar de basura tu casa. No, ¿verdad? Es ilógico. Es irracional que tú traigas y metas cosas cuando te dan tu casa nuevecita, metas basura, niño. Hoy que te dice el Señor, he aquí yo te he dado esta casa nueva, porque cosas nuevas, dice, son cuando nosotros recibimos al Señor. Dice, las cosas viejas pasaron, él ya barrió esta casa, él ya limpió esta casa, él se encargó de echar esa basura afuera, y ahora queda esta casa arreglada, restaurada, pintadita, barridita, le puso piso, le puso marcos de madera, todo muy bonito, y te dice el Señor, ahora entra tú, entra tu familia y tengamos intimidad. Porque es lo que quiere Dios, tener una relación con sus hijos, como cuando nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales y teníamos esa relación con ellos. Nos dice aquí la Escritura, vemos a un Dios que nos advierte de las consecuencias de nuestros malos actos. El pecado siempre trae una consecuencia, pero el vivir una vida apartada del pecado trae bendición y prosperidad a nuestras vidas. Y ahí en segunda de Crónicas, ahí mismo atrasito en el verso 6, verso 27 al 28, dice así la Escritura. Dice, si los cielos se cerraran y no hubiera lluvia para ver, dice, y no hubiera lluvia, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, ¿cuándo los afligirás? Tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y los enseñarás en buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre la tierra. Y dice más adelante, que diste por heredad a tu pueblo. Y luego dice, si hubiera hambre en la tierra o hubiera pestilencia o si hubiera tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. Dice, o si lo sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Hoy estamos teniendo una plaga llamada coronavirus. Y estos son, cuando vemos aquí en la escritura, son juicios que Dios determina a ciertas naciones, a ciertos pueblos, a ciertas culturas. Lo vemos desde la antigüedad hasta la actualidad, es el mismo Dios. Mira, son los mismos pecados, pero aumentados. Y un pecado aumentado es más peligroso. Por eso dice la Escritura que en los tiempos posteriores la maldad se multiplicaría. Entonces, hoy estamos tratando con plagas, pestes, y esta es una peste. Y no es porque Dios no la haya lanzado a nosotros como sus hijos, sino que tuvo que hacerlo en medio de un pueblo que ha pecado contra Dios, que no ha buscado a Dios, que no se ha arrepentido de sus malos caminos. Aquí lo dice, no se han arrepentido. Pero nosotros estamos adentro, así como los juicios le fueron a Egipto, estaba el pueblo metido también entre toda esa tierra. Pero ninguna de estas plagas tocó las moradas de los hijos de Dios, porque la sangre de esos corderos que estaban predestinados para que el ángel de la muerte no tocara sus hogares, hoy esa sangre de esos corderos está representada en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que está en estas habitaciones, en estas casas, para que ninguna de esas plagas nos toque. No vivamos con temores. ¿Qué sucede, hermano? Hoy hay muchos de nuestros amados hermanos que han partido con el Señor por causa de esta plaga. No quiere decir que los hermanos estaban mal,
porque mucho se oye de eso. Muchos predican, es que estaban con derechos legales, vivían en pecado. ¿Quiénes somos tú y yo para decir quién es que vive en pecado? No. ¿Con qué calidad espiritual nosotros nos ponemos a señalar o juzgar a los demás? Es simplemente que Dios utiliza todas las cosas de su naturaleza y a fin de cuentas Dios tiene en sus manos la vida y la muerte y Él decide cuándo partimos y cuándo seguimos. Hay muchos que mueren resbalándose en una caída en el baño y se desnucan, en un accidente automovilístico, o andan ahí con sus patines y se caen, o hasta de una misma bicicleta. Hemos oído casos de gente que se caen de las bicicletas, caen mal y se desnucan. Y eso no quiere decir que el hermano esté en pecado. Tarde o temprano nosotros tenemos que morir a este cuerpo material. La diferencia es que después de este cuerpo material, de esta vida material, hay una vida espiritual. Entonces esa es la que vale y esa es la que nos advierte Dios, que tenemos que buscar, anhelar, vivir. Entonces, amados hermanos, hoy estas pestilencias o estos virus están, pero nosotros como hijos de Dios no nos debe de mover esto. Nada de esto, dice la palabra, nos separará del amor que tenemos con el Padre, con el Hijo. Nada. Vamos, dice, ahí también nos hace mención esto el Señor, ¿verdad? De esta parte. Dice, vamos al verso 14, que es el tema que estamos viendo. Este versículo es el tema de lo que estamos viendo. Y dice aquí, y ahora vamos a ver este versículo clave, que es nuestro tema, y dice, y lo que nos habla en este verso 14 de Segunda de Crónicas 7:14, y dice, se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, amado hermano, la Biblia nos ha hablado desde el Génesis hasta el Apocalipsis a su pueblo. O sea, todas las exhortaciones que hay en esta palabra son para nosotros que somos su pueblo. ¿Por qué a los de afuera no? Porque los de afuera no conocen. Dice la palabra que el príncipe de este mundo los tiene ciegos. Están atados, esclavizados. Pero tú y yo ya fuimos libres. Entonces tenemos el conocimiento en las manos, que es la palabra. Y para esto quiero tocar algunos puntos. Dice, aquí vemos y vamos a resaltar la palabra humillare o humilde. La palabra en griego es, dice exautirazo, que significa es hacer que uno se postre o se arrastre por el suelo. Y dice, y en la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de ser, estar y hacer de acuerdo con la Biblia. Fíjense bien lo que nos habla esta palabra, ¿verdad? Esta palabra de humillarse. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios nos habla en este versículo de si se humillare mi pueblo? Porque acordémonos que el pueblo vivía de una manera soberbia. Dice la escritura, pueblo de dura cerviz es este, el cual me ha abandonado y ha puesto mejor a otros ídolos por mí, y han puesto a hombres en lugar de mí. Entonces Dios le habla a un pueblo que lo ha abandonado, que nada más, dice el Señor, me han buscado por algún beneficio, porque esto es lo que decía el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo despide a tanta gente, le dice a los apóstoles, vayan y despidan a toda la gente, porque todos estos me siguen no por lo que soy o lo que les pueda yo predicar, sino por lo que quieren que yo les dé. Y si ustedes también quieren irse, váyanse. Fue tajante el Señor Jesucristo, porque solamente Dios es el que supera el corazón de los hombres y con qué intenciones muchas veces nosotros nos estamos acercando a Dios. Entonces, Dios es, dice la palabra, es soberano y es bueno. Dice, y si se humillare mi pueblo, en el cual, dice, en mi nombre es invocado. Por eso nos habla a nosotros. Dice, la persona humilde se ve a sí misma
desde la perspectiva de su relación con Dios, dice que todopoderoso. Un individuo verdaderamente humilde considera a los demás por encima de él, debido a que esta actitud le permite considerar a sí mismo desde una mejor perspectiva. También la persona humilde agradece lo que recibe del Señor y no se envanece de sus éxitos o prosperidad. Para concluir, dice, arrepiéntete, y esto para concluir es arrepiéntete, humíllate y busca el rostro del Señor. Vamos a ver la versión, vamos a ver en la versión antigua de la palabra, en una versión antigua, este versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Y en la versión antigua de 1569 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi paz y fe, convirtiéndose de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense lo que dice esta traducción. Dice, buscaren, ¿qué? Mi paz. Hoy, ¿qué es lo que dice, lo que hacemos nosotros cuando predicamos el evangelio? Llevar a la gente a hacer las paces con Dios. Hoy la gente está en guerra con Dios cuando la gente no hace lo que dice el Señor en su palabra. Lo confrontan. Hoy a lo mal, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y hoy hay leyes, ¿verdad? Que estamos viendo, ¿verdad? Que están haciendo nuestros gobernantes, leyes, ¿verdad? Algunos que están viendo como el aborto, las bodas entre hombres y mujeres entre hombres, y otras perversidades, cosas tremendas, y de las cuales aquí nos exhorta el Señor. Está escrito en su palabra, no es algo que nosotros nos saquemos de la manga o es algo que nosotros estemos juzgando a los demás. Simplemente estamos siendo voceros de lo que Dios está diciendo en su palabra. Y hoy el Señor está diciendo esta parte, que el hombre tiene que buscar hacer la paz con Dios para tener una armonía, para tener una paz, para tener una bendición, para ser prosperados en sus caminos. Hoy la gente no quiere, ¿verdad?, tener esa paz. Quiere el beneficio, mas no el sacrificio. Y el sacrificio fue llevado a la cruz, donde el Hijo se entrega por nosotros para que haya esa paz entre Dios y nosotros. Porque si nosotros siguiéramos viviendo bajo el yugo de la ley, te digo una cosa, amado hermano, hoy tú y yo no estaríamos aquí presentes, ni yo predicando, ni tú escuchando. Porque era tan severa la ley. Y Dios es un Dios celoso, es un Dios fuerte, que no comparte su gloria. Y aquí nos dice la Escritura claramente, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. O sea, ¿qué sucedió con el pueblo en Egipto? Después de 400 años, dice el Señor, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Porque muchos decían, es que hemos pedido a Dios, ¿verdad? Le decían al buen Moy, le hemos orado a Dios, le hemos hablado a Dios y Dios no nos escucha, no nos ha escuchado, nos tiene aquí atados, encadenados y esclavizados y nos han tratado injustamente. ¿Por qué? Porque estaban acercándose a Dios con reproches, con cuestiones. ¿Y por qué nos tienes así, Señor? Ellos mismos se alejaron, ellos mismos abandonaron a su Dios. Y hoy sucede mucho esto hoy. ¿Por qué, Señor? Si yo iba a los estudios, si yo iba a servirte, si yo me iba a las reuniones de oración, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? Porque no sabemos vivir bajo la voluntad de Dios. Y no hemos entendido cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. No es que Dios sea malo. Dice el Señor en el libro del profeta Isaías, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. No sabemos por qué razón, pero siempre hay una razón buena. Si Dios permite algo, es porque va a venir algo bueno en esa familia, en ese trabajo, en ese negocio, en esa escuela, en tu vida, en tu vida joven. Dios, si no quiso, joven, que esa jovencita fuera tu novia o ese jovencito, ese muchacho fuera tu novio, jovencita, es por un propósito. Solamente Dios sabe por qué. Dios no es malo, dice la palabra, Dios es bueno. Y dice aquí
que hasta entonces, dice, ¿verdad? Después de esos 400 años, dice el Señor, he oído el clamor de mi pueblo. ¿Por qué se tardaste, Señor? No es que se haya tardado, es que dijo el Señor, hasta que escuché algo que trajo a mi corazón esa confianza y esa esperanza para mi pueblo. No tenéis, dice el Señor, porque no sabéis pedir. Hasta que el pueblo que hizo se humilló, se arrastró, se postró, desgarraron sus vestimentas y dijeron, como lo dijo Daniel y Nehemías en sus cartas, sí, yo y nuestros padres pecamos contra ti, todo el pueblo y toda la nación nos alejamos de ti, Señor. Ese fue un corazón constricto y humillado que Dios vio y percibió en estos dos hombres. Entonces, ¿qué necesitamos? Humillarnos delante de Dios, doblar nuestras penas y decirle, Señor, perdóname. Perdóname si me ha puesto este mal que me ha venido, esta situación que he estado pasando o he estado viviendo, Señor, es causa de algo. Muéstrame tus caminos, dice el Señor. Y el Señor los va a hacer. Decía el rey David, examina, oh Dios, mis pensamientos y escudriña mi corazón y ve si hay en mi caminos de perversidad y guíame en tus caminos eternos. Dice aquí, y se convirtieren de sus malos caminos, dejando esa actitud, dejando esos caminos, ¿verdad? Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta entonces el Señor nos va a escuchar. El libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice claramente, porque vuestras iniquidades hacen separación entre tú y yo, y ahí lo dice el Señor claramente, yo no quiero verte y ni oír. Por eso es importante que nosotros constantemente, día tras día, tenemos que ir a pedirle perdón a Dios. Porque si no pecamos con la boca, o si no pecamos con el ver, o con el escuchar, pensamos con el pensar, o pecamos en el corazón. Dice, porque el adúltero no es aquel que lo hace nada más físicamente. El adúltero es aquel que consumirá la codicia de la mujer, de su prójimo, y desde ese momento ya cometió adulterio. Dice así la Escritura, que hasta entonces Dios sanará la tierra. Y dice Santiago 5:16. Vamos al libro de Santiago 5:16. Allá en el Nuevo Testamento nos dice el libro de Santiago 5:16, y dice así la Escritura. Dice, confesad vuestras ofensas unos por otros, orad por otros, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. Hoy, ¿qué estamos viviendo? Hoy estamos viviendo tanto desastre a nivel mundial. En Alemania, terremotos, inundaciones en Alemania, en China, en México, terremotos en diferentes partes del mundo. Apenas hubo un temblor en Veracruz y todas estas cosas, ¿verdad?, provocan desastres y muchas veces no sabemos si hay hermanos que están viviendo en esos lugares y que les haya tocado esos desastres. Por eso es importante orar unos por otros. A veces con los mismos de nuestra familia, tus vecinos en tu colonia, hay que orar por ellos, porque no sabemos qué estén pasando. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nos confiamos, yo soy salvo, yo ya tengo al Señor en mi corazón, ya si los demás no quieren conocerle y recibir ya su problema, ya que se ponen y que se vayan al infierno. No, nuestra labor es seguir orando, y aún más por los de la casa, sabiendo que muchos de nuestros hermanos hoy se encuentran enfermos, sin trabajo y con ciertos problemas en sus vidas. Por eso tenemos que estar orando unos por otros. Y dice aquí también en el libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1:9, y nos dice ahí la Escritura también. Filipenses 1:9. Y dice así la palabra. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Que él dice, esto pido en oración. Cuando hace Pablo referencia a este versículo y dice, pido esto en oración, que vuestro amor abunde más en ciencia y conocimiento, haciendo referencia a Pablo que abunde en este conocimiento y en esta ciencia, ¿verdad? Porque cuando conocemos lo que está escrito nos lleva a tener un amor no fingido,
un amor verdadero hacia el prójimo. Porque el hombre por sí mismo no puede amar. El hombre fue diseñado para amar y ser amado, pero cuando entró el pecado, ese amor se apagó. Y hoy, ¿qué hacemos? Puedes amar a los de tu casa, pero a los de fuera los estás odiando. Entonces, el Señor quiere que tú crezcas en ese amor, pero a través de su conocimiento y a través de ciencia, o sea, a través de la palabra, para que nosotros demostremos que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Esto es lo que nos lleva en este pasaje de Crónicas 7:14. La humillación es reconocer todo esto, apegarnos a la palabra, ¿verdad? Y estar atentos a todo lo que Dios nos indica para no volver a la esclavitud del pecado. Y entonces dice el Señor, cuando dice, sanará tu tierra, sanará tu hogar, sanará tu trabajo, tu negocio, sanará la escuela de tus hijos, sanará tu vida, sanará todo lo que está alrededor tuyo, porque dice el Señor que Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios te lo prometió y Dios lo va a hacer. Porque así es de bueno nuestro Dios. Dice la Escritura, aquí en el verso 15, vamos ahora al verso 15, dice, ahora abiertos están mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios está atento a nuestras oraciones, pues a Él le gusta hablar con sus hijos. Mateo nos dice claramente 18:20, nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos, está presente el Señor. Ahí nos dice en Mateo 18:20. Donde Él esté 2 o 3 reunidos en su nombre, dice el Señor, está presente. ¿Qué importancia dice que está en atento a nuestras oraciones? Aquí vemos ahorita 1, 2, 3, 4, 5 personas. Aquí está el Señor y está atento a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y Él sabe nuestras necesidades físicas, materiales, como las espirituales, y Él suplirá conforme a su gracia, conforme a su buena voluntad, conforme a su amor, porque Dios es bueno. Amigo que me escuchas, no necesitamos multitudes para hacer que el Señor se manifieste. Hoy muchos quieren multitud. Señor, manifiéstate. Porque ahora muchos le dan la orden al Espíritu Santo. Manifiéstate. ¿Quiénes somos nosotros para dirigirnos de esa manera al Señor y al Espíritu Santo? Nosotros tenemos que ser humildes. Por eso nos habla de se humillar. Nosotros es decirle, yo cuando vengo a este púlpito le digo, con el permiso de mi Espíritu Santo, si tú me permites, amado Espíritu Santo, compartir tu palabra, porque Él es el que habla. Yo le doy ese permiso para que yo nada más sea una bocina de su palabra, para que Él sea el que hable a través de uno, porque el que instruye es Él, no yo. Ese don no está en mí, está en Dios. Y es esto importante que nosotros nos humillemos y le demos toda la gloria a Dios y toda la honra al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Dice Gálatas también allá en el Nuevo Testamento, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando nosotros, aquí el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2:20, dice, Pablo dice, mas ahora ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe, que es en el Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros reflejamos el amor, reflejamos esa paz, es porque nosotros le hemos permitido al Espíritu Santo habitar en este hogar. Lo que nos dice ahí en Segunda de Crónicas 7:11. Este hogar. Aquí donde pues Salomón ha edificado esta casa para que vaya la casa del rey. Aquí vive el Señor, ya no vivo yo. Ahora, todo lo que hablo, todo lo que soy, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que habla, Él es el que habla a través de mí, porque lo que he aprendido, lo he llevado. Muchas veces, amados hermanos, sí nos cuesta trabajo llevar una vida santa en la tierra, pero no es imposible. Dios sabe nuestras decadencias como seres humanos, porque esa ley contraria a la ley de Dios está en nuestros miembros, decía el apóstol Pablo, y que me incitan a hacer lo malo, no lo bueno. ¡Ay de mí!, decía el apóstol Pablo con una exclamación de dolor. ¡Ay de mí! ¿Quién me salvará de este cuerpo corruptible? Y mira, Pablo, veamos el calibre de este apóstol, ¿verdad? Y diciendo estas palabras, el apóstol Pablo. Y dice aquí también, y en el verso 19 y en el verso 22, con esto ya estamos acabando, y dice aquí, de Segunda de Crónicas 7, 19 y 22.
Dice, mas si vosotros os volviereis y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraran, verso 22. Y él responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso, él ha traído todo este mal sobre ellos. Piensa aquí lo que viene y lo que te dice el Señor. Si te volvieres una vez más, o sea, yo ya te saqué, yo ya te perdoné, yo ya te redimí, dice el Señor, pero si tú te vuelves otra vez a esto, a la esclavitud del mundo, mira, Egipto es una representación del mundo actual y Faraón es una representación del príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, si tú regresas al mundo, regresas a las cosas cautivas donde Dios te sacó, al pecado, a las deleites de la carne, y te haces, ¿qué? Y buscas la sombra de Faraón, o sea, le crees más al diablo que a Dios, dice el Señor, que entonces vendrán sobre de ti lo que dice Levítico capítulo 26 del 14 al 33 y Deuteronomio 15 en adelante. ¿Cuáles son las consecuencias? Maldito serás en tu entrada y tu salida. Maldito será tu simiente, malditas tus bestias, maldita tu tierra, maldito tu trabajo. Y son maldiciones. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros, sin querer e inconscientemente, traemos eso a nuestras vidas. Es importante, dice la palabra, le decía el Señor al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí apártalos del mundo. Por eso la palabra santo significa apartado de o para aquí. En este caso somos apartados para Dios. Pero aquí lo dice claro, dice, mas si vosotros, o sea, mas si ustedes se vuelven y dejaron mis estatutos y mandamientos puestos delante de ustedes y fueren y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran. ¿Quiénes son los dioses ajenos? No nada más necesita de ser un dios hecho de yeso o de madera o de piedras preciosas. No, no, no. Los dioses son ídolos que nosotros podemos hacer en nuestro corazón. Yo puedo tener mi ídolo, sea mi carro, mi ropa, mi esposa, mis hijos, desafortunadamente, y pongo primero a mi esposa antes que a Dios, siendo que Dios me dio a mi esposa. Entonces lo vuelvo yo un ídolo. Y la idolatría es una de las peores abominaciones que Dios aborrece. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de este mal. Entonces, amados hermanos, aquí nos habla el Señor que nos humillemos, pero que nos volvamos de esos malos caminos. Vuélvete de eso. Ya no regreses, dice el Señor, porque el regresarnos es como aquel que se voltea, pone las manos en el arado y dice el Señor, este no es digno de ser un discípulo. El voltear al pasado y el desear lo que vivimos en el pasado, lo que tuvimos en el pasado y traerlo hoy en el presente, Dios no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente habemos muchos que quisiéramos regresar al pasado y vivirlo y tenerlo, ¿verdad? Ahí latente y muchas veces estas cosas nos están desviando del propósito de Dios hacia lo que Dios quiere hacia adelante para nuestra vida. Por eso es importante cuando hablamos ahorita de humillarse, que es un pacto de fe, es porque Dios hizo un pacto con Salomón. Hizo un pacto con Salomón. Entonces, cuando Dios hace un pacto, Dios cumple los pactos. Y la Biblia está llena de pactos en el Antiguo Testamento donde Dios estableció pactos con el hombre. Pero el hombre violó muchos pactos. Desde el huerto del Edén estableció un pacto cuando le dijo, no comerán de este libro de la ciencia y del bien. Y el hombre quiso, lo comió. Entonces, Dios ha querido que nuestra vida sea bendecida en todo. Y sean prosperados sus caminos como es prosperada tu alma, dice el Señor. Ese es el deseo y el propósito de nuestro Dios, de tu Dios y de mi Dios. Y por eso hoy en este día le hemos llamado a ese tema, que es la humillación un acto de fe. ¿Por qué? Porque ahí lo vimos que en la traducción antigua
nos decía, ¿verdad? En busca de mi paz y fe. Porque la fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que es la certeza de lo que se espera y la convicción, perdón, de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es lo que te dice Dios. No te preocupes por lo que viene en el futuro. Si yo te he prometido que te lo voy a dar, te lo voy a dar en su tiempo, porque dice Eclesiastés capítulo 3, del 1 en adelante, dice, porque todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y su tiempo, y todo lo que hizo en su tiempo lo hizo hermoso, bello y perpetuo. Entonces Dios lo que requiere es que nosotros tengamos paciencia y esperemos en las promesas. Dios tiene promesas para tu vida, promesas para mi vida. Hay más de 2000 promesas en este libro tan precioso y de las cuales está puesto armado en mano en Cristo, que de ninguna nos hemos hecho nosotros a veces apropiado. Porque a veces le creemos más al mundo que a lo que dice Dios. ¿Verdad? Ahí vas con tu chamán y es que el chamán le dice que le mueva aquí, que le mueva allá. Eso no es verdad. Dios es el que dice y hace las cosas de una manera tan preciosa. Por eso, amado hermano, te invito a esa parte que en tu vida tengas la oportunidad, dale la oportunidad a Dios. Dale esa oportunidad a Dios. Humilla tu corazón delante de Él. Humíllate, dice aquí, si se humillare mi pueblo, diciendo el Señor, mi pueblo, si tuviera ese corazón humilde, sobre el cual mi nombre ellos invocan día tras día en oración, día, tarde, noche, dice, lloraran y buscaran mi rostro y se convirtieren de esos malos caminos, dice, hasta entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, tenemos perdón de pecados. Y eso es por la gracia. Eso es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, amigo, que me escuchas en esta hora, dobla tu corazón. Permítele al Dios de la Biblia entrar a tu vida y humíllate delante de Él, porque todos le hemos fallado a una voz y nos hemos apartado de sus mandamientos y estatutos. Nos hemos apartado de su palabra y hemos dejado de hacer lo bueno para hacer lo malo, dice su palabra. Dios hoy quiere encuentros con sus hijos. Dios quiere que nosotros preparemos ese camino para cuando venga por nosotros en ese arrebatamiento, en ese zarpazo. El Señor dice, no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Ese es el deseo del corazón de Dios, porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das es bueno. Porque tu palabra nos anima, nos exhorta a seguir adelante, luchando contra adversidades de todo tipo, Señor, en nuestra vida cotidiana. Gracias porque nos guardas de todo mal. Gracias, Señor, porque tienes de nosotros compasión y sobre todo misericordia. Hoy, Señor, más que nunca queremos entregarte nuestro corazón una vez más. Queremos que tú escuches nuestro clamor desde los cielos hasta los cielos, Padre, nuestro clamor y perdónanos de nuestros pecados porque nos arrepentimos de ellos, Padre. Señor, ahora que estén atentos tus ojos y tus oídos a nuestra oración en esta casa, en nuestro hogar, en nuestro santuario, donde nosotros te ministramos, Señor, día tras día. Hoy en esta mañana te agradecemos, Padre, todo lo que tú nos has dado en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias porque tu palabra haya penetrado nuestros corazones y nos traiga consuelo, esperanza y enseñanza en toda ciencia y conocimiento de ella. Y en esta mañana, Padre, si hay alguien que esté escuchando por primera vez este mensaje, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, que estás del otro lado de este lugar, ahí en tu corazón, di esta oración. Señor Jesús, te pido que me perdones en esta hora y me arrepiento de mis pecados. Confieso que he vivido apartado mucho tiempo delante de ti. He dejado de hacer lo bueno para hacer lo malo. Señor, perdóname y te ruego que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi corazón y gobiernes mi vida. Te entrego mi albedrío para que tú también, Señor,
me ayudes a conocer más de ti. Y Señor, quiero aprender más en ti. Hoy, Señor Jesús, reconozco que he sido un pecador o pecadora. Y hoy te entrego mi corazón y mi vida. Te entrego mi casa, mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mi escuela y todo lo que tenga. Porque tú eres el dador de la vida y de todo lo visible e invisible de este mundo. Y gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque tu sangre me limpia y me redime de todo pecado. Creo en tu vida, creo que viniste en carne y que moriste, pero resucitaste al tercer día de entre los muertos. Y esa confianza y el creer en ti, esa fe, me lleva a tener la certeza de que ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy hijo e hija de Dios, como dice en Juan 1:12, y tengo estas promesas y tengo esta heredad porque también soy tu hija y soy tu hijo. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón hasta los lugares celestiales donde te encuentras en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, damos gracias a todos y cada uno por esta palabra. Gracias porque nos permitieron traer esta palabra a sus corazones. Espero que se haya sido de mucha edificación para sus vidas. Y el deseo de Dios, amigo que me escuchas, es vivir una vida ahorita, transparente, limpia delante de Él, porque el Señor ya no tarda. El Señor está preparando a su pueblo y por eso te dice el Señor hoy, humíllate delante de mí, porque el que es humillado será enaltecido y el soberbio será resistido. Que Dios esté contigo en todos los días de tu vida y en tu camino. Y vamos a darle paso a